Bien, entonces para ir resumiendo, ¿no? Tener un diagnóstico adecuado, ¿no? Del embarazo, un seguimiento, los controles prenatales, ¿no? En las ecografías que ya nos has comentado, Carlos, se ven incluso potenciales enfermedades del bebé, ¿no? Así es. Eso es el diagnóstico prenatal de muchas enfermedades, y a veces en las clínicas y hospitales nos vemos con la sorpresa que cuando nacen ya tienen un problema que no ha sido diagnosticado antes, lo cual es una sorpresa y a la vez es un peligro, ¿no? Porque nos vamos a meter en problemas con enfrentar algo que recién nos enteramos. Entonces, por eso es muy importante, mamitas, del control prenatal, y en eso estamos hablando con Carlos, para que nos cuente también cómo, aparte de este control, puedes ya llevar la consulta de los, digamos, de la última parte del embarazo que vamos a lograr, ¿no? Claro. Entonces, una vez que vamos a establecer que este control con estas ecografías de ayuda, primer trimestre, segundo trimestre, para descartar algunas patologías importantes, y obviamente, si no vemos nada importante, llegamos a la semana 36, que es el último tramo, que los controles una vez por semana, y obviamente tenemos que determinar la vía supuesta de parto, porque las pacientes siempre nos van a preguntar eso, ¿no? Doctor, ¿podré tener un parto vaginal? Doctor, lo mío va a ser cesárea. No, doctor, yo quisiera tener un parto por cesárea como mi hermanita, como mi amiga fulanita, porque le han dicho que el parto normal no es lo mejor, ¿no? No es recomendable. Entonces, nosotros tenemos primero que pregonar que el parto vaginal es lo mejor, es lo más fisiológico que hay. Entonces, mientras podamos, nosotros tenemos que establecer que el parto vaginal es lo mejor. Entonces, para esto, en uno de los controles de este último tramo, tenemos que hacer una pelvimetría ósea, examinar la pelvis de la paciente para ver si es que esta pelvis es adecuada para un bebito, obviamente entre 2,7 kg y 3,2 kg, que es lo mínimo esperado para que pueda pasar por ahí, ¿no? Entonces, y con esto ya podemos nosotros decirle al paciente: tienes buenas posibilidades de tener un parto vía vaginal, ¿no? Si nosotros vemos en la pelvimetría ósea que es una pelvis estrecha, ¿no? Y por ahí no va a pasar un bebito, más si sabemos que el esposo de la paciente es grande, ¿no? O la paciente es muy alta, o de repente la paciente es muy chiquita. Muy bajita, perdón, ¿no? Muy bajita. Me refería al que el esposo sea muy grande de repente, entonces sería un bebé grande con una mamá chiquita, entonces esa pelvis no es suficiente para que un bebito pueda pasar ahí en todo el trabajo de parto, que una primigesta puede durar de 12 horas, ¿no? Hasta 24 horas, porque a veces no es tan rápido cuando ya se tiene hijos anteriormente por parto vaginal, que a veces la dilatación es muy rápida, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que determinar en este examen de pelvimetría ósea que esta pelvis no es adecuada y decirle al paciente: tu embarazo va a terminar por cesárea. Entonces, en este último tramo se tiene que ver también el peso ganado, ¿no? Que no es importante para determinar la vía de culminación, pero tenemos que ver también cuánto se ha ganado de peso. Normalmente las pacientes no deben pasar más de un 20% del peso antes de embarazarse, o el peso al final del embarazo. Quiere decir que si una mujer pesaba 60 kilos, lo ideal es que no pese más de 70 y tantos kilos, ¿no? Entonces, salvo que se haya embarazado ya un poco gordita, y entonces es un problema también al final, ¿no? Y durante los controles nosotros hemos tenido que ya haber descartado preeclampsia, diabetes gestacional, ¿no? Porque ese sobrepeso puede conllevar. Entonces, una paciente en el último tramo, ¿no? Básicamente solamente es esperar que llegue a la meta, que es semana 37, y de la semana 37 a la semana 40, entonces el bebito puede nacer de igual forma, con buen peso y con todas las capacidades de semana 37 a la semana 40, porque es un bebito que está a término ya, ¿no?
Normalmente el 70% de las primigestas se adelantan y su bebito nace en semana 37, antes de semana 38. Pero un buen porcentaje de primigestas, ¿no?, a veces llegan a la semana 40 y el bebito todavía no ha nacido, o sea, no hay inicio del trabajo de parto, ¿no? Entonces, a veces, según el protocolo que tenemos en los hospitales, ¿no?, se puede esperar hasta semana 41. Entonces, la paciente llega a semana 41 en su control, si es que no hay dinámica uterina, no hay dolor, no hay pérdida de líquido, nada. Entonces, se establece, ¿no es cierto?, que esta pacientita debería ya ser hospitalizada para pedirle pruebas de bienestar fetal y determinar si se puede inducir el trabajo de parto, si hay condiciones, y que puede tener un parto por vía vaginal. Y si no se puede, será por vía abdominal, por cesárea, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que en la última etapa, la semana 36, nosotros debemos determinar cuál va a ser la vía de determinación, o al menos la posibilidad de que debe tener un parto normal, ¿no es cierto? Las causas absolutas para cesárea no son muchas, generalmente pues que sea pelvis estrecha, que el bebé esté en una situación oblicua, que esté podálico, ¿no? Entonces, son las circunstancias en que a veces nosotros tenemos que determinar, ¿no?, esta paciente va por cesárea o quizás a esas pacientes que están en el trabajo de parto y hay un problemita como que empieza la bradicardia, ¿no?, el bebito, la mamá se cansó, ¿no?, y entonces hay un detenimiento en la curva de la dilatación y entonces hay un trabajo de parto disfuncional y entonces hay que determinar qué se hace, ¿no? Se continúa con una estimulación, con un monitoreo materno-fetal hasta no se pueda, o ya se determina que se culmine por vía abdominal, ¿no?, una cesárea. Entonces, no lo sabemos hasta que esta paciente llegue a un trabajo de parto, si es que no hay una causa absoluta para cesárea, ¿no? Entonces, es importante que la mujer sepa todo esto, ¿no? Y cuando hablamos, debí decirlo al principio, sobre la semana de gestación, nosotros los médicos y nuestros pediatras también, generalmente hablamos de semanas y los amigos y los parientes siempre le dicen a la paciente, ¿cuántos meses tienes? Sí. ¿No es cierto? Y la paciente se siente un poco en la nubilosa porque no sabe, mi médico me ha dicho que tengo 25 semanas y yo calculo que 25 semanas deben ser pues... 2 meses. ¿No? O sea, 7 meses y no sé, entonces al paciente hay que explicarle que estamos hablando de meses lunares, ¿no? Son 28 días calendarios, a diferencia de los meses solares. Entonces, según esta denominación, el embarazo duraría pues 10 meses, ¿no? No 9 meses, porque son 10 meses de 28 días, ¿no? Son los meses lunares. Entonces, por ordenarnos, el primer control debería ser en las primeras semanas, hasta la semana 28 el control es cada 30 días, luego de la semana 28 cada 2 semanas y a partir de semana 36 una vez por semana, ¿no? La meta es semana 37, el bebito ya pone así en cualquier momento y se puede esperar hasta semana 40, 41, ¿no? Así que ¿cuándo puede ser que este bebito se pueda adelantar? Cuando a veces son embarazos múltiples, cuando tenemos embarazos gemelares, el embarazo es muy grande de repente, ¿no? Tenemos un bebito macrosómico, tenemos diabetes gestacional, entonces, o de repente son pacientes de fertilidad, y muchas otras patologías que de repente hacen que no llegue a término, ¿no? Por eso los controles prenatales es muy importante. Entonces, esta entrevista debería ayudar a aquellas mamás que nos están escuchando, sobre todo las primigestas, que deben acudir, ¿no?, donde ellas piensan que es el mejor sitio para que una vez que ellas sepan que están embarazadas, ¿no?, ayudarlas a que esto sea de lo mejor. Porque lo ideal es tener un bebito en brazos sano, ¿no? Y eso no me lo digas a mí porque yo soy pediatra. Y ¿no? En ese sentido
muy bien, has hecho un excelente diagrama de cómo debiera ser un buen embarazo, los controles prenatales respectivos, detectando cualquier problema a tiempo, podemos solucionarlo, tiene solución, tiene un plan, enfrentar, y de esa manera no estar angustiados ante eventos adversos que nos pueden suceder también. Claro que sí. Y no sea una sorpresa, como en muchas guardias tenemos sorpresas. Claro, claro que sí. Nuestra misión es el alivio cuando nosotros atendemos a una mamita que viene, ¿no es cierto? Al final del embarazo y tenemos su parto normal, que es lo ideal, o ya sea por cesárea, por X motivos, por una emergencia, porque estaba programado, es atender ese recién nacido y no hay nada mejor cuando se lo entregamos a ustedes, ¿no es cierto? Y usted dice, Adgar, 9, 10, ¿no es cierto? Y escuchamos el llanto de ese bebé, ¿no es cierto? Que es una música para nuestros oídos en esos momentos tensos a veces, ¿no? Excelente, Carlos. Excelente, queridos seguidores de Mi Médico. Ustedes han sido testigos de esta explicación muy importante. Por supuesto, ustedes pueden hacer las preguntas respectivas en su momento en nuestras redes y Carlos seguramente va a también responder a esas interrogantes. Y nosotros agradecemos la colaboración, la atención de Carlos. Carlos, últimas palabras a nuestro público. Bueno, primero, gracias por la invitación de estar en este bloque de entrevista. Yo creo que ayuda mucho estos foros de comunicación, de redes, de estar presentes, porque lo que podemos transmitir nosotros de estar sentados acá ahorita puede ayudar a muchos pacientes, ¿no es cierto?, que requieren o tengan muchas preguntas de lo que les preocupa ahorita y a veces no son atendidas en su momento los cuestionamientos que pueden tener, ¿no? Entonces, esta esquina que tenemos contigo, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a que estos pacientes pues, puedan tener esa solución a sus dudas. Muy bien, gracias Carlos, de verdad, ha sido muy amable por su Muchas presencia. Ustedes ya saben, estamos nosotros para acompañarlos, llevarlos en el proceso de embarazo a todos ustedes y por esta oportunidad me despido y les esperamos en la siguiente sesión. Muchas gracias.